Aquí comienza el ministerio del programa de radio Profecías Hoy con el pastor Henry Cortés. Estimados amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del Ministerio de Radio y Comunicaciones Profecías Hoy. Abrimos este programa, como siempre lo hacemos, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes y nosotros sabemos que es la gracia de Dios la que nos da la oportunidad de poder volver a juntarnos en una nueva semana para estar reflexionando acerca de la información profética, para estar evaluando nuestras propias vidas, para escuchar la palabra de Dios y también para ser informados de las distintas y múltiples señales proféticas que hay en todas partes hoy día en el mundo, anunciándonos que Cristo viene por segunda vez de una manera y un tiempo muy cercano. Ahora bien, estimados amigos, el desafío que tenemos como iglesia de los días del tiempo del fin es poder entender las señales y recibir la dirección de Dios, porque mientras vivimos en este tiempo especial, debemos mantenernos en santidad, debemos continuar predicando el Evangelio y desarrollando la obra de Dios que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero esto significa que debemos ser siervos sabios que reflexionan ante la palabra de Dios y evalúan, tal como los hijos de Isaacar en el Antiguo Testamento, los tiempos que están puestos frente a nosotros. Es indiscutible, estimados amigos, que el mundo cambia a una velocidad que ni siquiera podemos seguir. Las señales proféticas están todas cumplidas y si no, todas completamente aceleradas. Piense usted en este momento en forma especial la situación de guerra que hay en el Medio Oriente. Se habla de paz, se habla de bombardeos, se habla de cierres de estrechos marítimos, se amenaza incluso con situaciones de aniquilación y armas nucleares. De hecho, hay un gran movimiento en el Medio Oriente hoy día, y esto es también un evento espiritual que nos tiene que llevar a pensar acerca de cómo el escenario profético para los días de la tribulación está en plena preparación, particularmente allí en el Medio Oriente. Les recuerdo que los grandes eventos de los días de la tribulación van a afectar a todo el mundo, pero va a ser en la ciudad de Jerusalén y en la nación de Israel donde se van a centrar estos eventos. De hecho, la Biblia menciona que el anticristo en un momento va a poner su templo, sus tiendas, su oficina central allí en la ciudad de Jerusalén, en el Medio Oriente. Entonces esto nos muestra que no es coincidencia ni casualidad el nivel de tensión y guerra que hay hoy día en el mundo. Y todos hemos sido testigos, como lo mencionábamos la semana anterior, acerca de las alzas y cómo suben los precios producto de esta guerra. Y es por eso que el mundo está desesperado, no sabe qué es lo que va a ocurrir, ni entienden a dónde ir. Pero la iglesia del Señor Jesucristo toma conciencia. La iglesia del Señor Jesucristo ha sido informada, sabe que el tiempo es breve, y en este sentido siempre estamos diciendo lo siguiente y lo afirmamos una vez más: no sabemos cuánto tiempo nos queda para el retorno del Señor Jesucristo y para los días de la tribulación. No sabemos si disponemos de 200 años más, de 100 años más, de 50 años más, o de 10 años más, o 5 años más, o menos, estimados amigos auditores. Sabemos que el arrebatamiento de la iglesia puede venir en cualquier momento, pero al mismo tiempo hay algo que no podemos desconocer: el avance gigantesco de las señales proféticas en todos los campos nos muestra que el arrebatamiento y el inicio de los días de la tribulación son eventos muy, muy cercanos. Estamos viendo la situación de la gran crisis de guerra en el Medio Oriente. Estamos viendo los grandes temas del desarrollo tecnológico imparable, por ejemplo en el campo de la inteligencia artificial. Estamos viendo cómo la maldad humana no tiene límite, nada está deteniendo
al ser humano en su maldad en este momento. Y esto nos muestra que debemos ser un pueblo que entiende, que analiza y que ora para poder encontrarse pronto con el Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo un pueblo que predica el Evangelio, que vive en santidad y se levanta a servir a Dios en la hora final antes de que suene la trompeta del arrebatamiento. Estimados amigos de nuestra audiencia nacional e internacional, queremos dejarles saber que este programa también está siendo transmitido directamente a través de las redes sociales, particularmente hoy en la plataforma de YouTube. Si usted quiere poder escucharnos directamente allí ante cualquier eventualidad, usted puede ir a nuestro sitio de internet www.profeciashoy.cl y podrá hacer clic allí donde aparece la información de la transmisión de nuestro programa en vivo. Así que recuerde, puede escucharnos también en directo, para lo cual visite nuestro sitio www.profeciashoy.cl. Bien, estimados amigos, queremos invitarles a continuación a una reflexión bíblico-profética. Vamos a ir al pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, nos habla acerca del maravilloso arrebatamiento de la iglesia. Nos dice así la palabra del Señor. Versículo 13 de Primera de Tesalonicenses 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bien, este es un pasaje muy conocido por la iglesia. Es el maravilloso y profundo pasaje del momento del arrebatamiento, el momento en el cual Cristo saca a su iglesia en forma general y unificada de la tierra. El arrebatamiento de la iglesia es una doctrina bíblica. Existe y tiene sentido por la gran palabra hebrea arpazo que se menciona en este pasaje y que muestra el ser sacados con fuerza de un lugar. Es como cuando usted toma una planta y la arranca de la tierra rápidamente. Esta es una promesa clara que está en la palabra de Dios, que Cristo la menciona indirectamente varias veces en los evangelios, y Pablo la aclara acá. Les recuerdo que los creyentes de Tesalónica estaban preocupados porque habían pensado que muchos de sus familiares que habían muerto habían perdido el arrebatamiento. Y ellos estaban con esta tremenda preocupación de ser dejados atrás en el momento en que Cristo ha venido y potencialmente sus amigos que han fallecido se han perdido, piensan ellos, el arrebatamiento. Y en este sentido Pablo les escribe y aclara este concepto para darles contexto de cómo ocurrirá el arrebatamiento. Y ustedes y nosotros hemos sido largamente enseñados acerca de esta verdad bíblica, con la cual termina el tiempo de la peregrinación de la iglesia en la tierra. Y recuerde usted que el arrebatamiento es algo inminente, algo en lo cual estamos de acuerdo muchos que estudiamos la palabra de Dios, que sabemos que puede ocurrir en cualquier momento y que no va a haber una señal previa. Jesús mismo habló que iba a ser sin aviso, de pronto. Sin embargo, sabemos que el arrebatamiento tiene una gran relación con el cumplimiento de las profecías bíblicas. Estamos viendo hoy día un cumplimiento aceleradísimo de todas las profecías y de las señales bíblicas establecidas
Esto nos muestra la cercanía del arrebatamiento. ¿Y qué decir, estimados amigos, de la nación de Israel, que entendemos que ha sido el reloj de Dios en estos tiempos modernos? El regreso de la nación de Israel a su tierra, el retorno del pueblo judío, la existencia del Estado moderno de Israel, que de alguna manera actúa como un vientre para proteger al remanente profético que se convertirá en los días finales de la tribulación y que recibirá a Cristo, nos muestra que estamos muy cerca del cumplimiento profético total y nos enseña también cómo corren los tiempos hacia su cumplimiento. Esto nos muestra, y es algo que no podemos olvidar cuando reflexionamos en el arrebatamiento, esta tremenda convergencia de señales que estamos viendo en todas partes, como ya lo habíamos mencionado al inicio de estas ideas en el programa. Eventos políticos, sociales, tecnológicos y espirituales están todos alineándose, gritándonos, déjeme decirle de esta manera, que son los últimos días. Pero además, la propia humanidad vive grandes cambios sociales y hay un aumento generalizado de la inmoralidad. Hay un deterioro global, tal como lo indicó Jesús comparando estos días a los días bíblicos de Noé y Lot. Y como hemos mencionado, la ciencia se ha aumentado. Tenemos hoy día vigilancia digital, sistemas globales, inteligencia artificial, misiles y cohetes guiados por programas de computación. Es decir, todo está alineado para informarnos el retorno de Cristo. Y es por eso que tenemos que, como cristianos, entender que se acerca el arrebatamiento y vivir una vida cristiana verdadera, porque aún estamos viendo, déjeme decirle, cómo el mundo entero está odiando a Israel, y esto es algo que estaba escrito en la palabra de Dios. Recuerde que la palabra nos dice que aunque todas las naciones de la tierra se levanten contra Jerusalén, Dios mismo va a intervenir. Y es por eso que tenemos que escuchar al Espíritu Santo, que nos está diciendo que el tiempo es breve y es corto. Tenemos que reflexionar que es muy posible que el arrebatamiento de la iglesia se dé en nuestro tiempo de vida. Es decir, estimados amigos auditores, tal vez antes de que usted y yo dejemos este mundo, puede estar sonando la trompeta del arrebatamiento. Ahora bien, agregamos algo más. No estamos dando fechas. No sabemos el día que el Señor Jesucristo va a tocar la trompeta y va a venir por su iglesia. Pero lo que sí sabemos es que el tiempo se acerca, que todo indica que pronto va a ocurrir. No podemos determinar una fecha exacta, pero los múltiples indicadores bíblicos, históricos, contemporáneos nos están gritando con mucha fuerza y aún con sonido de trompeta que Cristo ya viene por su iglesia y que pronto ocurrirá el arrebatamiento. Habiendo dicho esto, lo invito a orar por el programa de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, dejamos en tus manos el programa de Radio Profecías Hoy. En este momento estamos llevando a nuestros amigos auditores de nuestro país y del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, dejamos este programa en tus manos y por favor, una vez más te pedimos, enséñanos tu palabra profética. Una vez más lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimados amigos, Dios les bendiga. Les habla la hermana Indri Cortés de Alvarado desde Dallas, Texas, para hacerles una invitación muy especial. Si usted vive cerca del paradero 14 de Vicuña Maquena, en la Florida, en Santiago, y nos está congregando, puede visitarnos en Nuevo Pacto, Iglesia y Ministerio, la iglesia detrás de este programa de radio. Por 22 años hemos estado anunciando la palabra profética y queremos invitar a aquellos auditores que nos están congregando, que tienen la necesidad de recibir la palabra de Dios, que nos visiten. Pueden venir a vernos a la calle Perpetua Freire 271, Comuna de la Florida.
los días domingos a partir de las 11:30 horas, horario de nuestro culto general del día domingo. Si usted quiere ser un discípulo de Cristo, le esperamos. Somos una congregación pequeña, sin ningún otro compromiso sino el de ser discípulos del Señor Jesucristo y enseñar la verdad de la palabra de Dios. Para mayor información, visite nuestra página web www.profeciashoy.cl. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hebreos y vamos a seguir reflexionando acerca de esto que es tan importante en la vida del cristiano, que es la fe. Como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador, premiador de los que le buscan. Así que vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 24, para de ahí retomar nuestro estudio y seguir hacia adelante. Amén. Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Hasta ahí vamos a leer hoy. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de venir una vez más a tu palabra. Te entregamos nuestra vida y en el nombre de Jesús, Dios del cielo, queremos recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado largamente, ya más de un año, estudiando el libro de Hebreos y hemos aprendido hartas cosas, o espero que hayamos aprendido, porque sin fe es imposible vivir. Necesitamos la fe, pero la fe correcta, la fe puesta en Dios. Yo les he mencionado a ustedes que hay toda clase de fe. Hay fe natural y hay fe espiritual. La gente tiene fe natural de que el día va a salir al otro día, que el sol va a aparecer, que se va a arreglar el clima, etc. La gente tiene fe natural de que le va a ir bien, por ejemplo. Pero también hay fes espirituales. Y hay gente que tiene fe espiritual en, por ejemplo, los dioses de la India. Y no todas las fe son iguales, porque hay una sola fe que es salvadora, que es la fe de Cristo Jesús. Porque esto es sencillo y es lógico. Si hubiera habido otro camino, ¿para qué Jesús viene a morir a la cruz tan salvajemente? Si hubiéramos sido salvos por un gurú de la India, por un yogi de la India, o por un ángel, o por un santo, Jesús no hubiese necesitado venir a morir por nosotros, pero no había ninguna esperanza. Entonces el libro de Hebreos nos está enseñando quién es Jesús profundamente, en lo que Él ha hecho, lo que está haciendo ahora, que está sentado a la diestra del Padre Celestial, cómo intercede por nosotros, cómo nos comprende. Y luego, cuando llegamos aquí al capítulo 11, acuérdese que estos eran creyentes judíos en el Imperio Romano, que estaban siendo perseguidos por su fe cristiana, y ellos estaban intentando volver atrás porque era más fácil sacar el carné judío en el Imperio Romano que tener la chapa de cristiano, que no era aceptado en el Imperio Romano en esa época ser cristiano. Usted lo tiraban a los leones. Estaba Nerón más o menos cuando se escribió este libro. Imagínense, el malvado Nerón que quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos, mientras dice la historia que parece que tocaba el arpa en su locura, en su drogadicción, en su borrachera. Entonces Hebreos nos habla de la grandeza de Cristo y estamos en un punto donde nos está enseñando de la necesidad de poner nuestra fe en Él. Yo necesito poner mi fe en Cristo porque no sé lo que va a pasar y necesito que toda mi confianza espiritual esté puesta en Él.
Y por eso dice la Biblia aquí en el capítulo 11 de Hebreos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no he visto a Cristo, pero he visto su obra en mi vida. Cuando le he clamado a Él, me ha respondido. He recibido respuestas de parte de Dios, respuestas reales. Soy un testimonio vivo a la edad que tengo de que Dios es real, de que cuando usted ora y clama a Dios, Dios le responde. Cuando usted invoca el nombre del Señor Jesucristo y usted lo hace con fe verdadera, fe de salvación, fíjese que le estoy poniendo apellido a la fe, la estoy describiendo, el cielo entero se mueve para ayudarle a usted, porque una persona que pone su confianza en Cristo, Cristo no la va a olvidar. Pon tu confianza en Cristo. Pongamos nuestra confianza en Cristo para cualquier problema que tengamos. Si usted está enfermo, ponga su confianza en Cristo. Si usted necesita trabajo, ponga su confianza en Cristo. Cualquier cosa que usted enfrente, ponga su confianza en Cristo. Entonces, hemos leído desde Hebreos 11:24 que nos está hablando de Moisés y ya lo habíamos estudiado. Moisés nace en medio del mundo egipcio. En un milagro lo iban a matar a los niños varones y la madre lo salva poniéndolo en una cesta en el río Nilo lleno de cocodrilos. Imagínese que a usted lo pusieran ahí en un lugar lleno de cocodrilos y Moisés fue puesto en un río lleno de cocodrilos. Y yo le digo a usted, así para que usted la piense, ¿acaso la vida no es eso, un viaje en un río lleno de cocodrilos? Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Entonces, él fue salvo y una vez que es grande, él escoge su identidad de hijo de Dios, él se identifica con el pueblo judío que está sufriendo y la Biblia aquí, y esto ya lo estudiamos, lo estoy haciendo como un repaso, dice que por la fe rehúsa tomar el derecho de ser hijo de la hija del faraón. Escoge ser maltratado con el pueblo de Dios, y mire qué fuerte esto, antes de gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado te puede dar placer cortamente, pero son deleites temporales. En mis más de 40 años de pastor, he hablado con gente que llorando me ha dicho, yo quisiera poder volver a vivir y no haber hecho todo lo que hice, porque han recibido en su propia vida las consecuencias del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Prefirió identificarse con Cristo, pagar el precio de Cristo, antes de tomar los tesoros humanos, y dice la Biblia aquí que por la fe él tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio que Dios da. Yo te quiero decir algo, mira, Dios en Cristo no solo nos da salvación, nos va a dar recompensas como un Padre bueno por toda la eternidad. Porque cualquiera de los que ya hemos vivido cierta cantidad de años, podemos decir y reflexionar esto, vivir es difícil, vivir duele, vivir tiene problemas. Y como me decía mi papá, que murió con 67 años, si esta solamente fuera la vida, me decía él, esto no es vida. Si esta fuera la vida, esto no es vida. Y de alguna manera yo creo que su filosofía, su reflexión es cierta. Porque usted no me va a decir que hay cosas que no cuestan. Y usted de repente está tranquilo en su casa y le llega una noticia en la cual usted no tiene nada que ver, pero le afecta así de lleno. Afecta su tiempo, su preocupación, sus finanzas, su salud, todo. Entonces, la Biblia dice aquí que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio. Si usted sirve fielmente a Dios, Dios le va a dar una vida maravillosa. Lo va a ayudar en esta tierra, porque a mí me ha ayudado, pero también lo va a llevar a la eternidad para que usted reciba el galardón, el premio que Dios tiene para aquellos que son fieles. Porque dice que se fue de Egipto Moisés y no le tuvo miedo al faraón, al rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, es decir, se sostuvo por los ojos de la fe mirando al Dios del cielo. Y por eso celebró la Pascua, que fue el momento en donde la Biblia nos dice de que Dios le dijo a Moisés, mira, mañana los voy a sacar, los voy a sacar ya aquí de Egipto, pero va a ser a través de un juicio que voy a hacer con los egipcios. Y iba a pasar el ángel de la muerte, que iba a tomar a todos los primogénitos de Egipto, aún de los animales. Eso dice la historia bíblica. Y Dios le dijo a Moisés, tomen un cordero, que cada familia tome un cordero, y le dio las características de un cordero perfecto. La forma en que tenían que matar el corderito, sacarle la sangre, comérselo con hierbas amargas, con panes sin levadura, es decir, pan como durito.
y con esa sangre y un hisopo tenían que marcar las puertas de su casa. Y ahí nos estaba hablando del tremendo sacrificio de Cristo en la cruz. Sabes que cuando tú caminas por el mundo, si tu fe en Cristo es real, espiritualmente hablando, tú tienes la señal de Dios en tu vida, la sangre de Cristo en tu frente y en el resto de tu cuerpo. El diablo, los demonios, los poderes de la oscuridad no pueden resistirse a eso. Dios no te va a dejar a ti. Tú puedes dejar a Dios, pero Dios a ti no te va a dejar. Entonces estamos cubiertos por la sangre de Cristo, como dice aquí Hebreos 11:28, que celebra la Pascua para evitar la muerte del que estaba destruyendo los primogénitos, y ahora viene a este mundo un tema muy grande. Hay preocupación en la economía, hay preocupación en el tema de las armas. No se sabe qué va a pasar con el Medio Oriente, con Israel y sus muchos enemigos. Un día las cosas van a explotar y vamos a tener que estar orando para que Dios nos dé sabiduría para vivir. Por eso tenemos que recibir por la fe la sangre de Cristo en nuestra vida, porque la sangre de Cristo lava, limpia, perdona y sana, porque Él es el Cordero Pascual que dio su vida por nosotros. Por eso cuando yo clamo, Señor Jesucristo, ayúdame, y soy un cristiano verdadero, el cielo se mueve a tu favor. ¿Usted lo cree? Yo encontré trabajo así, clamando a Dios, porque cuando uno recién sale de la universidad o busca trabajo, es difícil encontrar trabajo. Los trabajos no están botados en la calle. Por eso, para incluso buscar trabajo, usted tiene que tener la sangre de Cristo en usted. ¿Qué decir de las enfermedades? ¿Qué decir de los problemas, cierto? Porque a veces nos cae la dichosa depresión y empieza esa cantinela en nuestra mente, y no me diga que no, porque a todos nos pasa. Y se escucha una voz muy estereofónica y muy suave que te comienza a hablar. Hola, ¿cómo estás? Te quiero decir hoy día que te va a ir mal. ¡Ah! Y usted escucha esa voz y le fue mal, porque es la voz del diablo. Y el diablo es estereofónico, es FM, ¿cierto? Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios dice que Moisés, por la fe, siendo un descendiente, un hijo adoptado del faraón, pudiendo haber vivido como faraón, escoge vivir con el pueblo de Dios, pone su fe en el Dios del cielo, paga el precio de su fe porque está confiando en que Dios le va a dar un premio, y dice que se sostiene como viendo al invisible, es decir, mirando con los ojos de la fe la promesa de Dios. Y Jesús lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí y muere, no morirá eternamente, porque yo lo voy a resucitar el día postrero. Porque aunque 1000 demonios del infierno vengan a decirle que usted no tiene vuelta, usted tiene que decirle: mira la sangre de Cristo que está en mí. Reciba ánimo, que nos entra el bajón, nos entra la depresión. Entonces Moisés se sostiene mirando al invisible, celebra la Pascua, esparce la sangre, y mire, y de ahí avanzamos al 29. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hay cosas que por la fe Dios te las va a dar a ti y no a otros. Y hay cosas que Dios tiene para ti, pero tú no las has recibido porque tú no estás poniendo tu fe en acción. O sea, ¿cómo vas a encontrar trabajo si no mandas currículum? ¿Cómo vas a encontrar trabajo si te dejas estar, si te levantas tarde? David se levantaba temprano a orar y a buscar de Dios, ¿cierto? O sea, hacía lo que teníamos que hacer. Y ellos, y aquí termina, fíjese aquí en el versículo 29, termina el relato de la fe de Moisés. Por la fe pasaron el Mar Rojo, y cuando ellos salen de Egipto y van escapando, porque después el faraón vino con su ejército atrás, y llegan ahí a la orilla del mar, y es difícil cuando usted llega a la orilla del mar. ¿Para dónde va a ir? Se va a tirar a nadar, pero en cierto momento las fuerzas se le puede acabar. Y él estaba ahí en un momento difícil, tenía el mar a sus espaldas, los egipcios se le venían con todo y el pueblo le estaba reclamando: nos trajiste aquí a morir. Porque hay momentos que la gente torpemente alega contra Dios. Yo lo he escuchado y lo he visto de cristianos. Ahora que soy cristiano me va mal, cuando era malulo me iba bien. Tremendo. Entonces Moisés le dice a Dios: Dios, ¿qué hago? Y como que Dios le dice: bueno, en vez de estarte quejando, extiende tu mano y dile al pueblo que marche. Y se empiezan a meter al agua, y cuando están metidos en el agua,
en ese momento Dios abre el mar, porque Dios tiene un momento para todo. Tal vez no es el momento que nosotros queremos, tal vez lo quisiéramos hoy día, pero Dios tiene un momento para todo. Y por eso que yo he aprendido y se los comparto a ustedes, que la vida cristiana es un acto de fe en Dios. Ayer creí en Dios y hoy creo en Dios y mañana creeré en Dios, porque estoy seguro que Jesús es mi Señor, estoy seguro que Él dio su vida por mí, estoy seguro que yo le importo a Dios. Anímate, tú le importas a Dios, tú le importas a Dios, tú no eres un azar, un accidente. Lo que pasa es que vivimos en un mundo caído, en un mundo de problemas, de maldad. Por eso es que tenemos que poner nuestra confianza en Cristo, mirando por la fe a Dios. Y a veces usted se va a tener que meter al agua del problema y en ese momento Dios va a abrir el problema, el mar rojo de su problema, y usted va a poder pasar en seco, ¿cierto? Y los que lo persiguen a usted van a tratar de meterse, van a decir voy a hacer lo mismo y el problema les va a caer a ellos encima. Amén. Alégrate, Dios te ama. Alégrate, Dios te ama. Amén, ¿cierto? Y mire, cuando llegamos al versículo 30, dice Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Moisés ya ha muerto, ya están lejos de Egipto. El tiempo ha ido pasando en esta historia de Hebreos 11. Han pasado años, 10 años, 100 años. Y tienen que entrar a la tierra prometida y ya está el sucesor de Moisés, que es Josué. Y hay una ciudad ahí que es complicada. Y Dios le dice, mira, vas a hacer lo siguiente. Ponga atención a esto porque estamos haciendo un recuento que usted sabe, pero es bueno mirarlo desde los ojos de la fe. Le dice, por 7 días vas a rodear la ciudad y van a pasar dando la vuelta y seguramente iban cantando, Dios es grande, y los de arriba los miraban, estos se volvieron locos. Mira, estos cristianos creen que Dios los va a ayudar. La gente dice creen en el amigo imaginario. Primer día no pasaba nada, segundo día, quinto día, llegó el 7º día. Y Dios le dice, pero esta vez va a ser diferente. Esta vez van a dar 7 vueltas. Y a la 7ª vuelta yo voy a derribar los muros. Y ustedes después de la 7ª vuelta van a tocar las trompetas. Y ellos obedecieron. Y después de la 7ª vuelta, los muros se vinieron al suelo. Y ellos seguramente entraron diciendo, grande es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Porque vieron con sus ojitos la victoria del Señor. Es el principio de poner la fe y la confianza en el Dios del cielo. Y por lo tanto nos ha contado que los muros de Jericó con Josué, que no está mencionado aquí, pero usted sabe que es Josué, caen. Pero además nos menciona a una persona aquí que no era de muy buen vivir. Qué difícil es cuando una mujer se dedica al comercio sexual o a la prostitución. Dice la Biblia, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Fíjese que la caída de los muros de Jericó, la conquista de Jericó tiene 2 lados. La caída de los muros y la salvación de Rahab y su familia. Ella era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Dios no hace excepción de personas. Tú puedes ser el más malvado, pero si de verdad te arrepientes y crees en Cristo, Dios te va a salvar. Nosotros discriminamos porque nos creemos mejor que otros, pero un hombre o una mujer, cualquiera sea su vida pasada, que se arrepiente, Dios lo perdona. Dios lo perdona, porque usted no es mejor que nadie, ni yo tampoco. Menos mal que conocimos al Señor, sino cuán larga sería la lista de nuestros pecados, ¿cierto? ¿Me explico? Porque todos hemos andado alguna vez en los deleites temporales del pecado y no deja fruto. Entonces los espías que Josué primero envió, había una estrategia, entran a la ciudad y esta mujer entiende que está el final y los protege, los recibe, los esconde, porque los andan buscando y los esconde. Y ella de alguna manera, hermano, en ese proceso se convierte al Dios verdadero. Y ellos le dicen, acuérdense que le dicen, pon un cordón rojo. ¿Y de qué color es la sangre de Cristo? Mire qué tremendo, si en la Biblia no hay nada al azar. Todo tiene un sentido por Dios. Y le dicen ellos para que cuando nosotros vengamos con los soldados y las tropas, sepamos que esa es tu casa y la salvemos. Entonces ella cree en eso, cree en el Dios de los hebreos, cree en la palabra que se le está siendo transmitida
y ella es perdonada. Y ella dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Qué tremendo, ¿no? Porque Dios hace cosas cuando nosotros creemos y obedecemos. Cosas que están más allá incluso de nuestra propia comprensión, porque la ayuda de Dios viene de donde usted no se imagina. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Y mire, vayamos a Mateo, capítulo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Hebron y Hebron a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Versículo 5. Salmón engendró de Raad a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. ¿Qué quiero decir? Mire, esta mujer prostituta, ramera, que trabajaba en el comercio sexual y que se arrepintió y creyó, Dios la perdonó y tenía un plan para ella, queda en la genealogía del Señor Jesucristo, porque ella está en la genealogía del rey David y el rey David está en la genealogía de Jesús. Entonces, no importa qué hiciste en tu vida pasada, si de verdad te arrepentiste, de verdad, porque el tema no es que usted está con un pie aquí y un pie allá. Si de verdad te arrepentiste, lloraste profundamente tu pecado y has vivido una vida en santidad, Dios tiene cosas grandes para ti por la fe. Es más, te voy a decir algo. Ni tú ni yo tal vez no hemos recibido ni el 10% de lo que Dios quiere darnos, porque nuestra fe es limitada. Y por lo tanto, mire cómo una mujer ramera que se convierte y cree en el Dios del cielo y se pasa al pueblo de Dios, Dios la bendice de tal manera que es mencionada en la genealogía humana del Señor Jesucristo. Ni usted ni yo tenemos ese privilegio, yo creo, ¿cierto? Así que la enseñanza de la fe es esta. Si tú crees en Dios y pones tu confianza en Cristo, los muros de problemas van a caer, los pecados pasados van a quedar atrás y tú vas a recibir la paz de Dios, porque ella recibió a los espías en paz. Y es necesario que tú recibas esto, hermano, porque de lo contrario, tu emocionalidad caída te va a destruir. Porque vienen las frases oscuras dentro de nosotros si no somos santos. Estamos en la santificación. No andamos en los delitos y pecados de antes. Usted no anda haciendo cosas malas. Se espera, ¿cierto? Se espera, porque si no, siempre las cosas son descubiertas. Y por lo tanto, el escritor de Hebreos nos lleva hasta Rahab y luego empieza a ir muy rápido para explicarnos cosas. Mire cómo sigue para adelante. 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Gedeón derrotó a un ejército tremendo, con pocos hombres. Creyó en Dios, él no era soldado, y Dios le dijo, te voy a usar porque tú eres un varón esforzado y valiente. Y el Señor lo usó a él, él creyó por fe. Y así viene la lista hasta David, Samuel, los profetas. Y en esta lista que queda aquí, también en el cielo se está escribiendo una nueva lista, la lista de fe tuya. Hermanos, la diferencia que hay en las personas es sencilla pero profunda. ¿Cuánta fe tiene usted en Cristo? Número 1. Y número 2, ¿cuánto usted ama a Dios? Y eso marca la diferencia en esta vida. Podríamos decir que son como los dos pies los que usted camina hacia la eternidad. Su amor a Dios y su fe en el Dios del cielo. Y eso lo va a sacar adelante de cualquier problema, de cualquier dificultad, porque viene el versículo 33, que es en el que vamos a quedar hoy. Dice que por fe conquistaron reinos. Fíjese que hay cosas que solo usted puede hacer, nadie más. Hay cosas que Dios creó solo para usted, pero usted tiene que tener fe para alcanzar eso. Y claro, en el pasado eran reinos terrenales, pero quizás hay algo que usted tiene que hacer, algo para Dios. Y si usted no lo hace, no lo está haciendo porque usted no tiene fe suficiente para creer que Dios va a estar con usted. ¿Qué cosa quiere Dios que usted conquiste? Hicieron justicia,
Hay lugares a donde usted va a ir en que Dios lo va a usar a usted para que la justicia de Dios llegue. Hay gente que está sufriendo cosas tremendas en los trabajos, en la familia, en las calles, en distintos lugares. Y si usted llega allí con la paz del Señor y con la obra del Espíritu de Dios, claramente el Señor lo puede usar a usted para que llegue la justicia de Dios. Hay cosas donde Dios lo puede usar a usted para que llegue la justicia de Dios. Y fíjese, es una lista bien importante. Alcanzaron promesas. Hay promesas de Dios. La salvación de tus hijos, de tu familia, de tus seres queridos. La promesa de Dios que dice: ciertamente no te dejaré ni te desampararé. Pero tengo que tener fe para creer en Dios, quien está conmigo. Entonces, no termina allí. El versículo 33 dice: taparon boca de leones. ¿Qué significa esto? Está hablando del profeta Daniel, que fue tirado al foso de los leones, y el Señor estuvo con él, y los leones en la mañana estaban ahí así como gatitos, él le hacía cariño, los otros no podían creer. Y eran leones salvajes que los mantenían semanas sin comida, cosa que cuando los leones golpeaban para arriba, ¿y a qué hora viene el bistec? Y lanzaron a Daniel y dijeron: vamos a ver si su Dios es real. Y lo van a ver al otro día, y de Daniel los leones estaban ahí, ¡miau! Estaban como gatos, y es verdad. Taparon boca de leones. La fe. Y esto aplícalo a tu vida. Hay problemas que son como leones rugientes y que se nos vienen encima y tú no ves escapatoria. Pero tú tienes que decirle: Dios, yo no puedo solo. Si usted es dama, usted le dice: Señor, yo no puedo sola. Pero tú dijiste que no me ibas a dejar y no me ibas a desamparar. Tú dijiste que si yo clamaba a ti, tú me ibas a responder. Porque este es un mundo difícil de vivir. Usted ve, los artistas de Hollywood están llenos de millones de dólares. Mueren drogados, los matan, son tremendamente infelices, sus relaciones no duran nada, terminan odiándose. Y uno podría decir: ellos lo alcanzaron todo, la fama, la fortuna, son conocidos en todo el mundo. Pero sin Cristo, sin la fe de Cristo, todo es basura, carroña. Entonces, para alcanzar reinos, hacer justicia, tomar promesas y tapar boca de leones, usted tiene que creer en el Dios del cielo. Ese es el desafío. Tienes que irte diferente. Tienes que irte tomado de la mano del Señor Jesucristo. Tienes que irte habiéndole entregado tu año a Dios. Tienes que irte habiendo puesto tu confianza en el Señor, que Él te va a dar lo que tú necesitas. Por lo tanto, cualquiera sea tu situación, pon tu fe en Cristo. No sé qué va a pasar este año, no sé qué problemas van a ocurrir, pero nuestra fe es más poderosa que cualquier problema, porque no es fe natural ni fe espiritual cualquiera, es fe enfocada en Cristo Jesús. El que cree en Cristo recibe vida eterna. El que cree en Cristo tiene esperanza, tiene salvación. Así que al comenzar a terminar este estudio de hoy, vamos a orar, y usted va a orar y le va a decir al Señor ahí donde usted está: Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, y confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que Jesús se levantó de los muertos, y confieso que Él es el Señor. Y en este momento tengo muchas preocupaciones y angustias dentro de mí, pero te entrego mi vida, todo lo que venga, sea grande o pequeño, sea bueno o malo, lo pongo en tus manos, Jesús, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ti creo, Señor, en el nombre de Jesús. El que cree recibe. Bendito sea el nombre de Jesús. Sé que Dios hace todas las cosas nuevas. Reciba la palabra de Dios. Estimados amigos auditores, queremos enviarles un especial saludo. Damos gracias a Dios por todos los que cada semana nos acompañan y que difunden la información profética que estamos llevando a cada uno de ustedes, porque sin lugar a dudas, Cristo el Señor viene muy pronto. En el mismo sentido, de manera muy especial, queremos saludar a todos nuestros amigos colaboradores. Damos gracias a Dios por ellos, por su esfuerzo financiero, porque con cada aporte que nos envían,
podemos mantener el programa de radio Profecías Hoy en el aire. Dios les bendiga, amigos y hermanos colaboradores. Dios les provea y muchas gracias por estar comprometidos con la palabra profética del pronto retorno del Señor Jesucristo. A continuación, estimados amigos auditores, queremos invitarles a nuestra sección de noticias proféticas para esta semana. La noticia de la semana. Bien, durante esta semana han habido una serie de declaraciones respecto a la guerra que Estados Unidos e Israel han desarrollado contra Irán y las réplicas de Irán. En este sentido, Estados Unidos cerró por su lado el Hormuz para que Irán pudiese quedar atrapado y luego, ahora, hace pocas horas atrás, Irán dice: nosotros cerramos por nuestro lado también el estrecho de Hormuz, de manera de que nadie pueda seguir pasando. Y nos dice entonces la noticia, y cito al diario argentino Infobae: Donald Trump dijo que Irán no puede, comillas, chantajear, cierre de comillas, a Estados Unidos con amenazas sobre el estrecho de Hormuz. El presidente norteamericano, dice la noticia, reaccionó a la decisión del régimen persa de cerrar nuevamente el estratégico paso. Y se agrega: el presidente estadounidense Donald Trump advirtió este sábado a Irán que no chantajea a Washington con sus contradicciones sobre el futuro del estrecho de Hormuz después de que Teherán declarara nuevamente cerrado este estratégico canal. Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben cómo han venido haciéndolo durante años y no pueden chantajearnos. Bien, dejamos la lectura de esta noticia hasta acá para proceder a comentarla. La situación, estimados amigos, es compleja y enredada. Pocos días atrás, Estados Unidos, para ahogar un poco más a Irán, cierra con un bloqueo naval el estrecho de Hormuz para impedir que llegue nada a los puertos de Irán, y dice que está negociando con Irán. Pero por su parte ahora, pocas horas atrás, este día sábado, Irán dice: nosotros ahora cerramos todo y comenzamos a atacar a todos los barcos que se encuentren moviéndose en el estrecho de Hormuz. Y sale Donald Trump y hace declaraciones diciendo que están conversando, pero que Irán no se va a atrever a mantener la situación del cierre. Y esto muestra la volatilidad y la inestabilidad específica que hay en este momento en el Medio Oriente, y particularmente en esta guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y sabemos que han habido grandes pérdidas en Irán, también en Israel ha habido mucha destrucción, pero en este momento la atención está más centrada entre Estados Unidos e Irán en el intento de poder decir quién lleva la de ganar y quién realmente tiene el poder para cerrar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, como usted debe saber, es el lugar del mundo por donde transita el 20% del petróleo que llega a todos los países, pero fundamentalmente a países asiáticos. Y en este sentido, el cierre del estrecho produce un alza económica gigante en el valor del petróleo, lo que afecta el valor de las bencinas y también afecta a toda la cadena productiva, llegando a que incluso los alimentos sean mucho más caros cuando llegan a nuestra mesa. Y por lo tanto aquí hay un juego de dimes y diretes, un juego que va en una y en otra dirección. Estados Unidos, a través de Donald Trump, dice una cosa, Irán contesta y lo niega, y así hemos estado estos días, en un juego de mentiras y verdades, sin saber si esta guerra va a tener o no una pronta salida. Ahora bien, desde el punto de vista profético, nosotros tenemos que entender lo siguiente y no lo podemos olvidar. La Biblia nos informa que en los días de la tribulación, en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, cuando se abren los sellos proféticos por la mano de nuestro propio Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, se abre el primer sello y sale el jinete del caballo blanco, que entendemos que es el anticristo. No es Cristo mismo, porque Cristo está abriendo los sellos,
Y además la palabra griega que define la corona que lleva el jinete del caballo blanco no es la misma palabra griega que se usa para la corona que después Cristo va a usar cuando se menciona en Apocalipsis 19, viniendo Él con poder y gloria. Entendemos que el primer jinete del caballo blanco es el anticristo, pero luego el jinete del caballo rojo trae a la tierra grandes guerras y se invoca allí en Apocalipsis capítulo 6 que solamente por el proceso de todos estos jinetes muere prácticamente 1/3 de los habitantes del planeta, es decir, hay una mortandad gigantesca. Pero luego, y es aquí donde lo invito a que me ponga atención, lo que se menciona es que sale el jinete del caballo negro. Y el jinete del caballo negro, si usted lo ve bien en el libro de Apocalipsis, trae una balanza en la mano y hace una declaración de carácter comercial. Y esto significa algo muy importante. Específicamente nos dice Apocalipsis capítulo 6, desde el versículo 5 en adelante, lo siguiente: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Específicamente se nos informa entonces en la palabra de Dios que en la apertura de los sellos, el jinete del caballo negro indica una crisis generalizada de alimentación en el mundo. 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario significan que el mundo entero va a entrar a una crisis económica donde apenas se va a poder comer con lo que la gente gana. 1 denario era el sueldo de un obrero en la época bíblica y por lo tanto lo que se va a poder comprar es apenas justo para poder comer. Es decir, va a haber una crisis gigantesca mundial en el planeta de hambre y de necesidad. Y también dice: no dañes ni el aceite ni el vino. Y eso implica, estimados amigos, que es posible que solamente los más poderosos y ricos, los que tenían en esa época poder para comprar aceite y vino, sean los que en los días de la tribulación puedan tener acceso a comida. Nosotros lo que estamos viendo ahora es cómo esta guerra entre Estados Unidos e Irán va decantando en una u otra dirección. Y de acuerdo a la palabra de Dios sabemos que Irán no va a ser aniquilado. Irán va a sobrevivir para poder llegar a atacar a Israel por el norte, como nos informa Ezequiel capítulos 38 y 39. Irán va a venir en un acto de venganza a atacar a Israel con infantería, con tropas, con pertrechos, con vehículos militares, con tanques y asociado a muchos pueblos más para decir ellos: acabemos de una vez con la nación de Israel. Y esto nos muestra que esta guerra va a traer consecuencias en el Medio Oriente. No va a ser una guerra que traiga una paz definitiva, por el contrario, va a encender los eventos proféticos que están en la palabra de Dios. Y como iglesia del Señor Jesucristo, nosotros debemos saber entender e interpretar los tiempos. Esto nos muestra que aunque los hombres busquen la paz, no la van a lograr fácilmente, y que estas decisiones de guerras que se desarrollan ya están teniendo impactos en el mundo entero. Por lo tanto, imaginemos los impactos que se van a dar en los días de la tribulación. Y es por eso, estimados amigos, que nosotros como pueblo de Dios entendemos que el tiempo es poco y breve. Una vez más lo decimos, no sabemos cuánto tiempo queda para que Cristo vuelva por segunda vez, pero es evidente que los días están proféticamente acelerados y es evidente que hay grandes transformaciones en el Medio Oriente y realineamiento de países, porque lo que viene se va a desarrollar en gran parte en esa zona del mundo. Si bien los efectos serán globales en los días de la tribulación, todo lo demás se va a estar desarrollando allí en el Medio Oriente. Recuerde que el anticristo busca llegar a Jerusalén para declararse Dios y exigir adoración sobre todos los habitantes del planeta Tierra.
Es por esto, Iglesia del Señor, que este es un tiempo para buscar a Cristo con todo nuestro corazón. Clamemos para que pronto sea el arrebatamiento de la Iglesia. El programa de radio que usted ha escuchado es una presentación del Ministerio de Radio Profecías Hoy. No olvide visitarnos en www.profeciashoy.cl para saber más acerca de nuestro ministerio.